Estamos muy contentos porque nuevamente podemos estar aquí todos juntos como una gran familia, buscando la presencia de Dios, buscando que el Espíritu Santo nos vaya llenando, nos vaya saturando cada vez más de su presencia y sembrando su palabra en nuestro corazón, con el propósito de ponerla por obra. Dios desea tener un encuentro personal contigo el día de hoy. Dile a tu familiar, Dios desea tener un encuentro personal contigo. Y precisamente el día de hoy vamos a ver el tema que tiene como título Jesús viene a cambiar tu vida. Jesús viene a cambiar tu vida. Abre la escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 40 al versículo 48. Lucas 8 del 40 al 48. Dice la escritura: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, ¿cómo dice? Con gozo. Le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué preciosas palabras, qué testimonio de cómo Jesucristo viene a cambiar nuestras vidas. ¿Qué te parece si oramos para que podamos nosotros recibir este testimonio? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias, porque el día de hoy tu palabra desea alumbrar nuestro corazón y sembrar fe en nosotros, para que podamos creer en ti, confiar en ti, entregarte nuestra vida y nuestro corazón. Padre, haz los cambios que tengas que hacer en nosotros. Haz tu obra completa. Termínala en nuestra vida. Permite que podamos conocerte, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo nuestro Señor, en quien tenemos entrada a tu gracia a través de su nombre por su sacrificio en la cruz. Gracias por lo que el día de hoy tú vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Qué fantástica historia. Dice aquí que Jairo era un hombre principal en la sinagoga de Capernaum. Y como muchos de nosotros, pues él tenía una gran necesidad. Él tenía una hija única de 12 años que estaba gravemente enferma y se estaba muriendo. Yo creo que cualquiera de nosotros que nos encontramos en una situación así, pues nuestro corazón se llena de angustia, de preocupación. Mi esposa y yo tuvimos la experiencia hace años de perder un hijo. Y se siente terrible cuando tú pierdes un ser querido. Ahora imagínate, este padre tenía a su hija de 12 años, su única hija, enferma, a punto de morir. Posiblemente había ido con los médicos. Seguramente había buscado lugares, puertas, que pudiesen abrirse para encontrar la sanidad y que su hija
pudiera recuperar su salud. Pero posiblemente esas puertas se cerraron. Y por eso cuando oyó hablar de Jesús, dijo, pues es la única oportunidad que tengo. ¿Cuántos de nosotros en medio de necesidades nos acercamos a Dios? Cuando no tenemos necesidad, llevamos nuestra vida, no nos acordamos de que Dios existe, nos basamos más en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, creemos más en nuestro intelecto, nos da más seguridad la economía, una cuenta bancaria, un trabajo seguro. Pero sabes que llega un momento en que todo eso no sirve cuando la salud se acaba. Y solamente nos queda voltear al cielo y darnos cuenta que tenemos la necesidad de que Dios se manifieste. Es cuando la fe se empieza a ser notoria. Cuando decidimos en nuestro corazón creer en Dios, en el único que nos puede ayudar. Todo sería diferente si hiciéramos las cosas al revés. Que en medio de cualquier necesidad aprendiéramos a buscar a Dios primeramente. Buscáramos su rostro y le dijéramos, Dios, yo te invito a que vengas a mi vida. Hazte realidad. Ayúdame en medio de mis necesidades. Seguramente el corazón de Jairo estaba triste y acongojado. Y lo irónico es que dice la Escritura que la multitud del pueblo, ahí en el versículo 40, estaba llena de gozo. Toda la ciudad estaba contenta porque Jesús estaba llegando. Le esperaban, dice la Escritura. Y Jairo también le esperaba, pero no con gozo. Irónicamente, Jairo viene del griego kairos, que significa gozo y alegría. Y lo menos que tenía Jairo en ese momento era gozo y alegría, porque él tenía una necesidad. En medio de las necesidades es cuando solemos acercarnos a Dios. ¿Por qué tenemos que esperarnos a buscar su rostro? ¿Por qué tienen que pasar situaciones difíciles para darnos cuenta que Dios existe? Porque tal vez es el único medio en el cual tú y yo tomamos conciencia de lo temporal que es la vida. Ahí es cuando nos damos cuenta que todo lo que nos rodea es vano y que lo más importante es la vida misma. Cuando está en juego nuestra vida, es cuando nos acercamos a Dios, es cuando nos damos cuenta del vacío que hay en nuestro corazón y buscamos su rostro. Es por eso que en ocasiones yo le digo a la gente, benditas bendiciones, porque si estas benditas pruebas, porque si estas me llevan a acercarme a Dios, qué bueno. Y yo soy testimonio de eso. Yo conocí a Jesucristo hace 34 años, en una época de mi vida, de mi juventud, donde mi vida no tenía mucho sentido. Y yo sé que muchas personas piensan, es que te acercas a Dios porque eres un mediocre, porque como ya no encontraste una solución en los médicos, en los psicólogos, en la ciencia, en la tecnología, pues por eso te acercas a Dios. Pero la realidad es que llega un momento en que nada de eso sirve. Y sobre todo, cuando está de por medio nuestra vida. Jesucristo había entrado a Capernaum, un pueblo donde él había hecho morada. Y este hombre Jairo le decía, te ruego que entres en mi casa, ahí al final del versículo 41. Te ruego que entres en mi casa. No deseo que venga el presidente de la República, ni el principal de la sinagoga. Yo quiero que tú entres a mi casa. Esta invitación es la que Dios está esperando que le hagamos todos nosotros. Decirle, Señor, entra a mi casa, entra a mi familia, entra a mi corazón. Tengo esta necesidad. Uno pudiera decir, es que estás invitando a Jesús a entrar por conveniencia. Pero si esa situación me hace reconocer mi necesidad por Jesús, no importa.
Jesucristo no te va a señalar y no te va a recriminar porque hasta ahorita te acercas a mí. Jesucristo nos está buscando todos los días de nuestra vida y Él está esperando a que le invitemos a entrar a nuestro corazón. Y aquí Jairo le estaba rogando que fuese a su casa. Pero ¿qué creen que pasó? Dice la Escritura que una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y que no podía ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esta mujer, al igual que la hija de Jairo, estaba enferma y llevaba 12 años de una enfermedad que le atormentaba. Y ella es testimonio de lo que te estoy diciendo, que a veces buscamos la solución donde no la hay. Ella había gastado todo su dinero en los médicos y no había recuperado su salud. Hasta que abrió su corazón a la fe del Hijo de Dios. Fue cuando se acercó a Jesús y ella en su mente dijo: si tocare solamente el borde de su manto, seré salva, seré sana. Y ella con mucho temor se acercó y lo hizo. Se postró a los pies de Jesús y tocó su borde del manto. En ese momento, Jesucristo percibió que algo había pasado. Y fue cuando le dice a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: Maestro, todo el mundo te está apretujando. ¿Cómo es que preguntas quién me ha tocado? Ah, qué importante es esto. Porque sí, mucha gente estaba tocando a Jesús, pero solamente una mujer le tocó con fe. En ese momento, esa fe permitió que se manifestase el poder de Jesús en su vida, sanándola. ¿Y por qué te digo que fue la fe? Porque en el versículo 48, Jesús le dijo a la mujer, después de que declaró lo que había hecho: hija, tu fe te ha salvado. Todo mundo me toca, todo mundo se me acerca, pero no se me acercan con fe, no me tocan con fe, no creen que yo pueda actuar en sus vidas. ¿Y sabes que así ocurre? ¿Cuántas personas, millones de personas, hacen de su relación con Dios una religión? Y te digo una cosa, quieren acercarse, pero no le tocan con fe. ¿Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? Toca a Jesús con fe. Relaciónate con Jesús con fe. Acércate a Jesús. Y Jesucristo dijo ahí en el versículo 46, a alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El poder transformador, el poder de cambio, el poder sanador, el poder de libertad se manifestó a través de Jesucristo y esta mujer lo recibió. Jesucristo podía hacer todo esto porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Al iniciar su ministerio, en Lucas 4, del 18 al 19, él entró a la sinagoga de Nazaret y se levantó a leer como era su costumbre y se le dio el rollo del libro de Isaías, donde está escrito. Él empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Date cuenta, ¿a qué vino Jesús? Jesucristo vino a cambiar nuestra vida. Jesucristo vino a cambiar tu vida. Vino a traer sanidad. Vino a sanar el quebranto de tu corazón. Vino a traer libertad a todos nosotros. Vino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Vino a manifestar su gloria para que creamos en Él. Jesucristo vino con el propósito de bendecirte a ti y de bendecirme a mí.
Sin embargo, muchos tenemos un concepto de Jesús como de un objeto que está colgado en la pared a manera de crucifijo, ahí, crucificado, muerto, y Jesucristo no está ahí en la cruz. Fue crucificado, pero Él resucitó y Él está vivo. Amén. Y Él desea manifestarse en tu vida, sanándote, liberándote, ayudándote en cada problema, en cada situación, a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en todas partes. Un testimonio de cómo una mujer, su vida también fue cambiada por Jesús. En Lucas 13, del 10 al 13. Evangelio de Lucas 13, del 10 al 13. Es el caso de una mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Dice la Escritura, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Yo quiero que te imagines esta escena. Ahí está una mujer, no dice qué edad tenía, pero ya llevaba 18 años encorvada, sin poder pararse. Las personas que tienen problemas en la columna, yo creo que ellas pueden comprender muy bien lo que esta mujer estaba viviendo. Era una mujer que se sentía discapacitada, que no podía desarrollarse plenamente. Le costaba trabajo dormir, le dolía constantemente la columna, no podía hacer sus tareas cotidianas. Y lo más hermoso es que dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, repite conmigo, cuando Jesús la vio. ¿Sabes que Dios está al tanto de tu vida y de mi vida? No hay nada que escape de su conocimiento. Él conoce lo más profundo de tu corazón y ve tus necesidades. Dios las conoce. ¿Y qué fue lo que hizo? La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En ese momento Dios la hizo libre de ese espíritu de enfermedad y después la sanó y ella se reincorporó. Su vida cambió. ¿Verdad que su vida cambió? Oye, imagínate cómo era y cómo fue después. Yo creo que el gozo del Señor empezó a ser su fortaleza. A todo mundo le empezó a testificar, Jesucristo cambió mi vida. Jesucristo cambió mi vida. Oye, esos son los testimonios de lo que Dios hace en medio de nosotros. Y para que esto suceda, tú y yo debemos de acercarnos a Dios. Jesucristo nos dijo en Mateo 11, del 28 al 29, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué preciosas palabras. Jesucristo te hace la invitación. ¿Quieres que tu vida cambie? Acércate a mí, ven a mí, búscame, tócame, con fe. Cree que yo puedo transformar tu vida a nivel físico, a nivel anímico, a nivel espiritual. Puedo cambiar tu entorno. Jesucristo puede cambiar nuestra nación. Jesucristo puede cambiar todo este mundo. Vivimos tiempos angustiosos. Tiempos donde se escucha como que nuevamente se está levantando una guerra fría entre las potencias mundiales, Estados Unidos, China y Rusia. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sé. Pero si estamos con Jesús, yo creo que Jesús puede entrar al corazón de cada ser humano en este planeta y poder aprender lo que es verdaderamente el amor. El amor entre nosotros, el perdón y la ayuda. Pero ahorita cada quien jala agua para su molino.
Y lo podemos ver en la guerra que hay de las vacunas. Cada nación está acaparando las vacunas que puede, porque está pensando en su propio bien. Pero ¿será cierto que Jesucristo puede cambiar nuestras vidas? ¿Será posible que cambie mi vida? A lo mejor usted se preguntará, ¿es posible que Él pueda llevar mis cargas, mis culpas, mis errores? ¿Que pueda utilizar una goma y borrar todo lo que he hecho mal en mi vida y darme la oportunidad para una vida nueva? La respuesta es sí. Jesucristo puede cambiar nuestras vidas y ha venido para hacerlo. Existen millones de testimonios de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños que han invitado a entrar a su casa, a su vida a Jesucristo, así como Jairo. Y Jesucristo ha cambiado sus vidas. Si tú eres de ellos, yo te voy a invitar a que puedas escribirnos por Facebook. Aquí, en enlace donde estamos proyectando esta predicación, donde la estamos transmitiendo, escríbenos. Ponnos ahí tus comentarios de cómo Jesús ha cambiado tu vida. O usa el hashtag Somos Centro para que escribas ahí un testimonio y los podamos compartir. Pero en este momento hazlo para que los que vean esta transmisión y escuchen esta enseñanza, vean cómo hay cientos o miles y millones de seres humanos que pueden dar testimonio de cómo Jesucristo ha cambiado su vida. Puedes escribir, Jesucristo cambió mi vida porque restauró mi matrimonio. Jesucristo cambió mi vida porque sacó a mis hijos de las drogas. Jesucristo cambió mi vida porque hizo esto o aquello. Compártanoslo. Y al final de este estudio vamos a leer algunos. ¿Te parece? Entonces, estamos hablando de que Jesucristo ha venido a cambiar nuestras vidas. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento? En la cruz. En el momento en que Jesucristo murió por nosotros, hubo un parteaguas en la historia de la humanidad. Por eso es que en nuestros tiempos y en el calendario que utilizamos se le conoce antes y después de Cristo. Vino a hacer un parteaguas en la historia. Antes de Cristo nuestra vida era una. Después de Cristo, de su muerte, ahora nuestra vida es otra. Dice en el Evangelio de Juan 19, del 16 al 18. Juan 19, del 16 al 18. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, a uno a cada lado, y Jesús en medio. A Jesucristo lo crucificaron, y a partir de ahí cambió la historia de la humanidad. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué lo crucificaron si él no hizo nada malo? La Escritura dice que en él no había pecado. ¿Por qué? Precisamente la palabra de Dios nos muestra el motivo por el cual vino Jesús. Vino a cambiar nuestra vida. ¿Y cómo? En Isaías 53, del 3 al 6, acompáñame por favor, vamos a leer. Isaías 53, del 3 al 6. Aquí está profetizado el sufrimiento de Jesús en la cruz, cerca de 800 años antes de que sucediera. Y dice Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él
el pecado de todos nosotros. ¿Comprendes estas palabras? Mira, cuando a mí me hablaban de Jesús, yo no las comprendía. Yo veía a un Jesús, pero como un concepto, como una idea, como un personaje histórico. Se estaba cumpliendo en mí lo que dice aquí al final del versículo 3. Fue menospreciado y no lo estimamos. La realidad es de que la mayor parte de los seres humanos menospreciamos y no estimamos a Jesús. Lo sacamos de nuestra vida, lo hacemos a un lado, lo confundimos con religión y no nos damos cuenta que Él es el Dios vivo, que se hizo carne y con el propósito de salvarnos a toda la humanidad y sacarnos de la corrupción, de la podredumbre de vida en la cual vivíamos, perdonando nuestras faltas, Él vino y tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Qué significa? Que tú y yo merecíamos haber sido crucificados por todos nuestros pecados. Pero es tan grande el amor de Dios. Dios nos ama tanto que desde el momento en que Jesucristo fue crucificado, Dios perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El pecado de toda la humanidad. Medita en esto. ¿Tú todavía no le has recibido como Señor y Salvador? Si tú estás en esa condición, y Jesucristo ya te perdonó todos tus pecados. Jesucristo ya perdonó todas las faltas de tu corazón. Ya vino a quitar todos los dolores y toda la culpa en la cual tú podrías estar viviendo. Esta es la obra de Jesús. Dice aquí que llevó nuestras enfermedades. Significa que Él está conquistando nuestra salud. A través de Jesús podemos tener salud. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es por eso que cuando creemos en Jesús y confiamos en Él, podemos tener paz, porque Él lleva nuestras angustias y nuestras preocupaciones. Fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él cargó el pecado de todos nosotros. Es por eso que Jesús tiene poder de cambiar nuestra vida, porque nos hace libres de todo eso. La gente cuando realiza una obra mala, vive con culpabilidades, con rencores, con resentimientos. Todo eso se lo quiere llevar Jesús de tu vida. La gente vive con traumas, con complejos. Todo eso Jesús lo quiere sanar de tu mente y de tu corazón. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero, ¿te atreverías a creer en Él? ¿Te acercarías a Él? ¿Le invitarías a entrar a tu casa, a tu vida? ¿Qué podemos hacer? Si tú quieres hacer efectiva cada una de estas promesas y que Jesucristo cambie también tu vida como lo ha hecho con mi vida y como lo ha hecho con la vida de millones de seres humanos, déjame decirte 4 cosas que debemos de hacer. Número 1, acércate a Dios para que Él cambie tu vida. Repite conmigo, acércate a Dios. En Santiago 4:8 está la invitación. Dice, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si yo me acerco a Dios, Dios se va a acercar a mí. A ver, Jorge, ¿y por qué no al revés? Mejor que Él se acerque a mi vida. Y lo hace. Y Él ya lo hizo. Él se acercó primeramente a nosotros. Por eso envió a Jesucristo. Ahora lo que tú tienes que hacer es creer en su sacrificio. Creer en el nombre del unigénito del Padre. Nosotros le amamos a Él porque Él ya nos amó primero. Nada más que a veces nos cuesta trabajo acercarnos por voluntad propia. Y es por eso que Dios pone alrededor de tu vida gente, parientes, amigos, conocidos que te dicen, acércate a Jesús, acércate a Dios. Y no porque quieran fastidiar tu vida,
sino porque te aman y quieren lo mejor para ti. Este es el caso de una mujer pecadora que no la acercaron sus amigos. Lamentablemente la acercaron unas personas que no querían nada bueno para ella, pero sirve de testimonio para darnos cuenta que no importa cómo te acerques a Dios o a través de quién o quién sea el instrumento para que lo hagas. Lo importante es que te acerques a Jesús. Juan 8 del 1 al 12. Evangelio de Juan 8 del 1 al 12. Es el caso de la mujer pecadora. Dice la Escritura que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. Aquí está. La trajeron a Jesús. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Lamentablemente a veces para llegar a Jesús tiene que ser descubierto nuestro corazón. Y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar contra ella la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermosas palabras. Ni yo te condeno. Jesucristo no vino a condenarnos. A veces, para acercarnos a Jesús, te decía, tiene que ser descubierto nuestro corazón. Tiene que salir a la luz nuestro pecado, nuestra maldad. Ahí está el caso a lo mejor de esa mujer que engaña a su marido, que le es infiel, y cuando todo sale a la luz y es descubierto, pues uno dice: qué mala onda, la están exhibiendo. Pero es una gran oportunidad para que su vida cambie, porque ahí es cuando va a tomar conciencia de lo que está haciendo. Y tiene la oportunidad de arrepentirse e invitar a que Jesús entre a su corazón para que Dios le dé una vida nueva. Yo conozco millones de matrimonios que han sido restaurados, han sido reconciliados. Existe la oportunidad del perdón aún en medio de la infidelidad más terrible. Porque Jesucristo no viene a juzgarnos. Mucha gente no se quiere acercar a Dios porque cree que en la iglesia los van a señalar, porque creen que Dios los va a juzgar. Y Jesús no te condena, Jesús te salva, Jesús te perdona, aún antes de que tú le recibas como Señor y Salvador. Porque Él te ama. Y dice en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Acércate a Jesús y síguele. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? En cambio, puedes ganar todo, porque tu vida va a cambiar para bien. La ley determinaba que estas mujeres fuesen apedreadas, pero Jesucristo representa el amor de Dios que está sobre la ley. Dios te ama y está tocando a la puerta de tu corazón. Atrévete a acercarte a Él. Número 2. ¿Con qué propósito nos acercaríamos? Para creer en Jesús. Repite conmigo. Para creer en Jesús.
Hay que creer en Jesús, así como la mujer que tocó el borde de su manto y dijo, si solamente tocar el borde, seré sana. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Por tu fe recibiste sanidad. Cuando nosotros creemos en la obra redentora de Jesús, es cuando se hace manifiesto en nuestra vida. Ahí está Jesús, en medio de la multitud. Toda la gente lo está oprimiendo y le está tocando, pero no lo tocan con fe. Millones de seres humanos en este planeta conocen el nombre de Cristo. Pero una cosa es conocer el nombre de Cristo y otra cosa es creer en el nombre de Cristo y orar en el nombre de Cristo para recibir por el nombre de Cristo su sanidad, su libertad, su salvación. A Jesús hay que tocarlo con fe, hay que creer. En una ocasión, el apóstol Pablo y Silas, su discípulo, fueron encarcelados en una ciudad llamada Filipos. Y estando ahí en la cárcel, el Señor mandó un ángel para sacarlos de ella. Y cuando el carcelero vio todo lo que Dios había hecho, se acercó a Pablo y a Silas, y en Hechos 16, del 30 al 31, les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, ve la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Y creer es tener la certeza y la convicción de que Él es real, de que estas palabras y sus testimonios son auténticos. Tú puedes ir a una iglesia, tú puedes tener una Biblia en tu casa, pero eso no significa que estés creyendo. En las iglesias muchas veces hay personas que asisten y no creen. Van más como una religión por un compromiso o van por los tamales al término de la reunión. Pero no están creyendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué pasó con la hija de Jairo? Porque acuérdate que Jairo se acercó a Jesús porque tenía una hija de 12 años que estaba enferma y se estaba muriendo. Vamos a volver a esta historia. ¿Qué fue lo que pasó? Acompáñame por favor a Lucas 8 del 49 al 56. Lucas 8 del 49 al 56. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente. Repite conmigo, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer unas enchiladas verdes, ¿verdad? ¡Uy, qué rico! Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¡Qué sorprendente! Dime si no Jesús cambia nuestras vidas. Ahí estaba Jairo, cuyo nombre significa gozo y alegría, triste, apesadumbrado, porque su hija ya había muerto. Le dieron la noticia, ya no molestes al maestro, tu hija murió. Pero Jesús, que nos ama y que vino y viene a cambiar nuestra vida, le dijo, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree.
Y Jesucristo oró por la muchacha y el Espíritu volvió a ella y la levantó. Y hasta le dieron de comer. Esas son las obras que hace Jesús. Jesús incluso puede resucitar muertos. ¿Cuántos de nosotros no estábamos muertos en vida? Y Jesucristo vino a darnos una vida y vida en abundancia. La vida de ese padre cambió. La vida de su hija cambió. Ese padre pasó de la tristeza a la alegría. Esa hija pasó de la enfermedad y de la muerte a la vida. La madre de esa hija, su vida cambió y su corazón se llenó de gozo y alegría. La mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, su vida cambió porque fue sanada. La mujer que tenía 18 años encorvada, su vida cambió porque Dios la hizo libre y después la sanó. Jesucristo viene a cambiar nuestras vidas. Número 3, ¿qué más necesitamos para que esto sea una realidad? Aparte de acercarnos a Jesús y de creer en Jesús, hay que arrepentirnos de todo corazón de nuestras faltas. Repite conmigo, hay que arrepentirnos de todo nuestro corazón. Jesucristo vino a enseñar al hombre que para poder acercarnos a Dios tenemos que arrepentirnos. Si Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Él sufrió nuestros dolores y enfermedades. Fue porque toda la humanidad se había corrompido, porque todos los seres humanos nos habíamos alejado de Dios. Y Dios envió a su Hijo a reconciliarnos con Él nuevamente. No nos crucificó a nosotros, aun cuando estábamos destinados a la muerte eterna. Jesucristo murió en nuestro lugar. Entonces, para que la cruz se haga efectiva en mi vida, yo debo de creer en Jesús y debo de arrepentirme de mis pecados, de mis maldades, pedirle perdón a Dios. Y en ese momento la cruz de Cristo se hace una realidad y el poder de Dios viene a mi vida para cambiarla. Es la única manera. Este es el mensaje del Evangelio. Dios está esperando que tú y yo nos arrepintamos y que creamos que Dios nos da perdón a través de su Hijo Jesucristo. Dice en Primera de Juan 1, del 9 al 10. Primera de Juan 1, del 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La realidad es de que todos nosotros, todos los hombres pecamos. Necesitamos el perdón de Dios, pero para eso necesito arrepentirme, que es reconocer mis faltas, decir, la he regado, he llevado una vida terrible, he cometido muchos errores, he lastimado a mis seres queridos, he lastimado mi cuerpo. Dios, perdóname, me arrepiento. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice en Lucas 12:8, Lucas 12:8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Yo te invito a que confieses a Jesús, ahí con tus familiares, con tus amigos. Es lo único que tienes que hacer. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Decirlo públicamente. Y tu vida va a empezar a cambiar. Tu vida va a cambiar. Y una vez que reconocemos nuestras faltas, última y cuarta acción, empieza a llevar una vida que a Dios le agrade. Empieza a llevar una vida que a Dios le agrade. Porque si vino a cambiar nuestras vidas, es para que andemos en una vida nueva, no para que continuemos en nuestras acciones pasadas. Tenemos que empezar a llevar una vida nueva y una vida que produzca una sonrisa en su rostro.
Dice en Juan 6:38, esto era lo que Jesús hacía. Él no vino a vivir su vida, Él vino a vivir para la gloria del Padre. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mateo 7:21, última cita. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí es importante creer en Jesús. Sí es importante acercarnos a Dios. Sí es importante arrepentirnos de nuestras faltas. Pero también es importante llevar una vida de acuerdo a su voluntad. Él nos dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo te haré descansar. Yo llevo tus cargas y voy a poner sobre ti una carga, pero mi carga es fácil y ligera. Acércate a mí. ¿Qué te parece si cierras tu Biblia? Y vamos a hacer una oración. Yo te voy a invitar a que si tú nunca has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, atrévete a hacerlo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y confiesa a Jesús. Repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, el día de hoy he escuchado tu mensaje y reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que tú eres real y me arrepiento de mis pecados. A lo largo de mi vida me he equivocado y he hecho cosas incorrectas. He lastimado a mucha gente, me he lastimado a mí. Quiero que mi vida cambie, Señor. Si estoy pasando esta situación ahorita, bendita situación, porque si es a través de ella, como me estás haciendo entender la necesidad que tengo de ti, te doy gracias. Y yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y que se hace efectivo su sacrificio en mi vida. Él lleva todos mis pecados, Él ya llevó todas mis enfermedades, todas mis angustias y dolores, y yo recibo por la fe en su nombre la salvación, la bendición, la vida eterna. Y me comprometo a amarte y a seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesucristo ha venido a cambiar nuestras vidas. Y yo te invitaba a que nos escribieras de qué manera Jesús ha cambiado tu vida. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos escribieron. Por ejemplo, Judith Reyes, ella escribe: Jesús me dio otra oportunidad de vida con un tumor canceroso que tenía en el riñón. Gloria a Dios. Y ahora estoy sana gracias a Él. Son los testimonios de lo que Jesús hace. Viene a cambiar nuestra vida. Le dio un riñón nuevo. Juana Cano: Jesucristo, mi consuelo, me consoló después de que mi mamá pasó a la vida eterna. Gracias porque cambió mi corazón de tristeza a paz. Cambió su vida también, ¿verdad? Rubí Carrillo, ella dice: Jesús cambió mi vida, me rescató de una vida de excesos y mentiras, me alejó de malas amistades, transformó mis pensamientos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver más testimonios que no alcanzo aquí a abrirlos todos. A ver si alguien me ayuda.
porque se ponen nada más los más recientes. Bueno, pues aquí hay varios testimonios. Yo te voy a invitar a que, si tú estás escuchando esta enseñanza, puedas leerlos y puedas darte cuenta cómo Jesús viene a cambiar nuestra vida. Él desea bendecirnos a todos nosotros. Acércate a Él todos los días de tu vida. Platica con Él. Lee la Escritura. Lee los Evangelios y conoce a Jesús. Y te invito a que puedas participar también con nosotros en el Congreso en honor a Jesús. Ya estamos a 2 semanas. Van a estar con nosotros varios conferencistas. Invita a tus familiares para que conozcan a Jesús y tú se los presentes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios te bendice. Conéctate.